Muy bien, gracias por estar allí en sintonía. Esto es La Palabra en Vivo con William Delgado Gil. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Y no sin antes empezar con nuestra declaración de fe. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, eso es más que seguro. Confiados en las promesas de Dios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por siempre. ¿Se ha imaginado usted cómo es la casa de Dios? ¿Se ha imaginado usted la casa de sus sueños? ¿Cómo sería la casa de sus sueños? Tendría no sé cuántos garajes, no sé cuántas piscinas, tal vez, habitaciones. En fin, ¿cómo es la casa de sus sueños? Quiero preguntarle esta mañana. Sí, ¿cómo es la casa de sus sueños? Ok, Dios quiere darte algo supremamente más grande. La Biblia dice, yo he aquí, yo me voy, pero volveré para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi papá hay muchas moradas, muchas habitaciones, hay muchos lugares. Hay un lugar bien amplio, bien grande. ¿Cómo es la casa de sus sueños? Quiero preguntarle esta mañana, amado, amada, ¿por qué? Porque el Señor quiere darnos cosas aún mayores, cosas más grandes. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, te daré, te mostraré, te daré cosas grandes y más maravillosas que ni siquiera te has imaginado. Eso es lo que el Señor quiere darte ahora mismo. Por eso, nuestra declaración de fe en la palabra esta mañana en vivo, ciertamente, confiado estoy en esas promesas y en esas palabras. El bien y la misericordia me van a seguir. No, yo voy a ir tras ellos. No, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo es la casa de sus sueños? Ok, ahora imagínese cómo es la casa de Dios. ¿Cómo es ese lugar celestial al cual tú y yo estamos invitados? Y esta mañana quiero compartir, además de esta palabra con la que iniciamos, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por la eternidad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y permítame, en este momento quiero compartir precisamente esto mismo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? En primer lugar, número uno, hay que caminar con Dios. Caminar con Dios. Si tú conoces el destino al cual quieres ir, a la ciudad o a tu trabajo, ¿qué tenemos que hacer para ir a ese lugar? Ok, empezar por caminar, empezar por movernos hacia allá, empezar por tomar el transporte o tomar el carro, el autobús, qué sé yo, para ir a ese lugar. Y Dios quiere también que caminemos con Él. Dios quiere que nos acompañe en su caminar, en su dirección. Ser cristiano, la Biblia dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propio conocimiento, en tu propia experiencia, en tu propio conocimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos, tus veredas, tus sendas. Ser cristiano para caminar con Dios, número uno, cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida, número uno, es basado en la relación que yo tengo con Dios, no en la religión. De religiones está lleno el mundo y lo único que ha hecho la religión por el ser humano es confundirlo. Hay religiones para todo lo que nos podamos imaginar. Hay un país, por ejemplo, en la India, donde a cualquier circunstancia o incluso animal, hasta las vacas son adoradas, las ratas son adoradas, los gatos, los monos son sagrados. Cada quien de alguna forma en este mundo tiene una religión, una manera de creer, una filosofía, una ideología, pero el Señor quiere que tengamos con Él no una religión, ni una costumbre. Es que es costumbre ir todos los domingos a la iglesia. El Señor quiere más que una religión,
una relación. Así como cuando tú llamas a un amigo o llamas a tu mamá o llamas a tus padres, tú esperas que esa persona te conteste. Hay una relación, una completa relación. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, todos tus anhelos, tus propósitos, tus metas, tus actividades, tus sueños en Dios tienen un propósito. Número uno, hay que caminar con Dios. Repito, no solamente tener esa costumbre, esa religiosidad, no, una relación con Dios. Es lo que Él quiere que tengamos. Número dos, hay que entregarle nuestra voluntad a Dios. Hay que entregar nuestra voluntad. Antes que Dios comience a revelarnos, a mostrarnos cuál es su voluntad, debes comprometerte a hacer cualquier cosa que Él desee que hagas. Por eso una de la oración o la oración que nosotros en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor es, Señor, transfórmame en la clase de persona que tú quieres que yo sea, no en la que yo quiero seguir siendo de manera simplemente egoísta. Dios quiere tener un cambio contigo, Dios quiere tener una relación contigo, decíamos, pero hay que entregarle nuestro ser, nuestra voluntad, para que Él haga con ese instrumento que eres tú un propósito especial. Romanos 12, 1, 2 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, pensándolo, y también una ración diaria como el Señor quiere que la tengamos. Así como necesitamos una ración diaria de alimento y varias veces al día, también el Señor quiere que tengamos con Él una relación racional, recíproca, periódica, de manera que podamos también presentarnos delante de Él. Y dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Estoy seguro que Dios quiere para contigo una bendición maravillosa, un plan especial tiene. Dios te ha creado con un propósito, con una meta, con un destino, con un fin. Y esa es la voluntad de Dios. Primero, caminar con Él. Segundo, que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón a Él, porque Él quiere hacer con nosotros cosas extraordinarias y solamente tú las puedes hacer. Vamos a mirarlo más adelante. Número 3, obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos en contravía de lo que Él quiere darnos, de lo que Él quiere entregarnos, de lo que Él quiere enseñarnos, de lo que Él quiere que nosotros poseamos y tengamos. Muchas veces a nosotros nos dicen, no vaya por ese camino, no vaya por ese lugar, no vaya por ese sendero, pero nosotros de manera, voy a decirlo, torpe, simplemente lo que hacemos es hacer todo lo contrario, desobedecemos y esa es la causa por la que tenemos muchas angustias. Cuando ya estamos montados encima de ese caballo, el cual nos dijeron que no lo montáramos, que nos fuéramos por otro camino que no era por ahí. Pero cuando estamos ya encima de la circunstancia, encima del problema, encima de la dificultad, ahí sí clamamos a Dios por ayuda, porque Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos, Señor. No obedecemos lo que Él quiere que nosotros, el camino que nosotros queremos tomar, el camino muy diferente al camino que Él quiere que nosotros vayamos. Obedece lo que el Señor tiene para ti. Muchas personas parecen querer saber cuál es el plan de Dios para sus vidas, pero pasan por alto el hecho de que el 98% de su voluntad ya está delineada cuidadosamente a través de la palabra que Dios quiere darte. Dios es muy claro acerca de muchos aspectos en su voluntad. Dice en la Biblia en Romanos 12:2, y no os adaptéis, no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, hay que verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo perfecto? Hay muchas cosas buenas, por supuesto. Hay enseñanzas, filosofías buenas, claro que sí.
Ahora, ¿cuál es lo aceptable? ¿Cuál es lo de todo eso? ¿Cuál yo puedo aceptarlo? ¿Y cuál es lo perfecto? En la perfecta voluntad de Dios. Hay muchas cosas, decía, que son buenas, claro, y las podemos hacer, por supuesto, no son malas, son buenas. ¿Cuál es lo aceptable? ¿Cuál de esas decisiones las tomo que son, ok, aceptables, simplemente que me hacen, como decíamos en otra oportunidad, el día, una temporada? ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros tengamos? Número 3, obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Y aquí hay que tomar una decisión muy importante. Hay ocasiones en que nosotros necesitamos también tomar consejo de alguien que nos ilustre, de alguien que nos ayude a ver claramente y sopesar claramente, por eso decía anteriormente en otro verso, para comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta, definir claramente, buscar la entrada de Dios. ¿Cómo es eso? Un componente clave para encontrar la voluntad de Dios, como dice allí, en tu vida es buscar también incluso el consejo sabio, del consejo oportuno, no del consejo tal vez de alguna persona que supuestamente nos quiere guiar, pero con otros intereses. No es la voluntad de Dios. Sabemos que no es la voluntad de Dios. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, Dios habla a nuestra vida y nos dice, no lo hagas. Mira que estás desobedeciendo a Dios. Y sin embargo, no lo queremos escuchar. Allí es donde nosotros debemos verificar, como dice el apóstol, verificar cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo, ¿para qué lo hacemos? Nos vamos a meter en una circunstancia mucho más difícil. Proverbios 11:14 dice, donde no hay consejo, el pueblo cae. Esta mañana necesitas un consejo, necesitas una orientación, necesitas ayuda. Dice la Biblia, pues en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Y yo te invito esta mañana, ¿qué consejo o qué estás pensando hacer que no lo has hecho? Porque sabes que si lo haces, te va a ir mal. O también, ¿qué estás pensando hacer que el Señor te dice que lo hagas y no lo has hecho? De eso también depende. El Señor te muestra. El Señor te muestra cuál es su voluntad. Número 5, pon atención a cómo Dios te ha conectado. Pon atención a cómo Dios te ha conectado. Dios te ha creado para cumplir un papel específico en este mundo. Lo que te decía hace un momento. Dios tiene para contigo planes, y dice la Biblia, planes de bien tengo para contigo y no de mal. Planes de bendición y no de maldición. Y es que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con una identidad y con un propósito específicos. Incluso gemelos, chicos gemelos, niños gemelos que nacen precisamente, lo acabo de decir, de manera gemelar, tienen identidades completamente diferentes, dispares, pensamientos de manera diferente. Piensan distinto, sienten distinto, sus gustos son diferentes, aún siameses. En Estados Unidos hay la historia de unas siamesas que nacieron precisamente con su tronco completamente unido, comparten corazón, vísceras, pulmones, tienen dos corazones, eso sí. Y cuando eran muy niñas, cuando eran muy chicas, pensaron en la manera como separarlas, absolutamente imposible. Las dos fallecían, pero hubo la manera, con una intervención quirúrgica, lograron extirpar algunos miembros, por ejemplo, sus piernas, una de ellas, debido a que simplemente les quedaban las extremidades colgando, voy a decirlo de esa manera, un poco drástica. Y también sus brazos. Así que les quedaron funcionales, dos brazos, dos piernas, y crecieron. Muchos de las siamesas sabemos que a sus cortos años de vida fallecen, pero no, ellas crecieron y se graduaron del high school, del bachillerato, y aún así, aunque comparten corazón, los corazones son diferentes, pero comparten su tronco, en su mayoría el cuerpo tiene dos cabezas, prácticamente un solo tronco, pero piensan obviamente distinto. A una le gusta el helado, a otra no le gusta el helado de ese sabor, a pesar de que comparten el mismo esófago, el mismo estómago, las mismas vísceras. Es decir,
Dios contigo tiene un plan especial porque te ha creado y, como dice acá el texto, con un papel vas a desempeñar un papel específico que nadie más puede hacerlo. Dios llamó a un Moisés que decidió precisamente creer a la zarza cuando la vio, creerle a Dios. Dios no llamó a tres Moisés, no, Dios no llamó a tres Abraham, a tres Josué, no, a uno específico y solamente él. En este caso, solamente tú eres diseñado y diseñada con un propósito para cumplir un papel específicamente. Nadie más lo va a hacer. Nadie más va a desempeñarlo. Entonces, dice acá, no hay nadie más que pueda lograr completamente lo que Dios te ha creado o el propósito para el cual te ha creado como propósito para hacer. Dice la Biblia en primera de Pedro 4:10, como cada uno ha recibido un don, ministrenlo los unos a los otros como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido una habilidad, un talento. Hay personas que por mucho que quieran aprender a tocar guitarra, se les va a ser muy difícil, muy complicado y pasamos de métodos, de teorías, a cursos y aprendiste a tocar guitarra. Después de 3, 5, 10 años, escasamente unos acordes, escasamente unas notas. En cambio, hay personas que tienen sin conocimiento previo, tal vez agarran el instrumento y van tocando, entonando, sacándole melodías, armonías, unas notas preciosas a esa guitarra. ¿Y cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿En qué universidad estudiaste? No, yo simplemente empecé a tocarla y alguien me enseñó 2, 3 acordes y ya, con eso, tienen una habilidad, un talento y nadie más va a poder desempeñar o ejecutar ese papel o ese instrumento, esa guitarra, como esa persona lo hace. Y es porque es importante que le pongamos atención a cómo Dios te ha creado, Dios te ha conectado y Dios te ha contactado. Número 6, escuchar el Espíritu de Dios. Número 6, ¿cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Número 6, escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirme. La Biblia dice en Juan 8:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Debemos cambiar completamente la manera en que nos acercamos a Dios a través de la oración. Y es que cuando nosotros oramos, lamentablemente en muchas circunstancias, muchos momentos, simplemente nos presentamos delante de Él con una lista larga de peticiones, de necesidades y no le permitimos al Señor que nos hable, que nos escucha. Es como cuando tenemos el teléfono y al otro lado de la línea, al otro lado del teléfono, esperamos que alguien nos conteste. Aló. Pero si yo simplemente empiezo a hablar, sí, esa persona me escuchó. No, no, siempre esperamos que alguien nos conteste, porque si alguien no nos contesta, ¿qué hacemos? Colgamos el teléfono, ¿verdad? Cortamos la llamada. De la misma manera, Dios quiere siempre hablarnos a nuestro espíritu, hablarnos a nuestra alma, llenarnos con su Espíritu Santo. Y hay que hacer silencio. Nada hay más elocuente que el silencio. Y hay que aprender a oír esa voz del silencio, el sonido apacible, el sonido tranquilo de Dios que te dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese sonido apacible de Dios hablándote al corazón y diciéndote, hijo mío, tú eres mi hijo amigo, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que permite que Dios hable a tu oído, que Dios hable a tu espíritu. Dios tiene para ti grandes, grandes, grandes y maravillosas cosas que Él solo quiere darte. Así que tenemos que añadir un componente significativo en nuestra vida de oración y es escuchar. Orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos con alguien, esperamos que la otra persona simplemente interactúe y poder tener un diálogo, porque si no, es simplemente un monólogo. Yo solamente hablándole al aire. No, Dios quiere respondernos porque Él es vivo,
porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios responde nuestra oración. La única oración que Dios no contesta, ¿sabes cuál es? La única oración que Dios no contesta, déjame decirte, es la oración que tú no haces. Esa es la única oración que Dios no contesta, la oración que nosotros no hacemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pídeme, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y que ni te imaginas, cosas maravillosas que tú no conoces. Número 7, escucha tu corazón. Voy a detenerme aquí porque es que hay que aclarar algo muy importante porque hay una advertencia, un warning, atención, cuidado. Escucha tu corazón, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay dos enseñanzas. Número 1, cuando estamos caminando en el Señor o con el Señor, Él te dejará hacer muchas cosas que realmente te encantan hacer, te gustan hacer. ¿Y a quién no? Cuando estás cerca de Él, Él realmente comienza a moldear tus deseos, tus anhelos, tus sueños, para que desees las cosas a las que te ha llamado a hacer. ¿Cómo así? El Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate también en el Señor, deleítate. Esa palabra me fascina, es una de mis palabras favoritas. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, y eso es saboréate, gózate, disfruta la presencia del Señor y Él te concederá los anhelos que hay en tu corazón. ¿Y por qué hay dos enseñanzas? Decía, número 1, en la que estamos. Cuando caminamos con Él, Él te dejará, sí, hacer muchas cosas que a ti te gustan, claro. ¿Por qué no? Somos seres humanos. Dios nos ha creado con un propósito, bajo su libre albedrío y nuestros gustos y voluntad simplemente las hacemos. Pero cuando caminamos con Él, podemos oír los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Número 2, porque es que hay muchas enseñanzas acerca de el mundo dice, sigue tu corazón, sigue lo que te diga tu corazón. Cuidado, no, porque la Biblia también dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo responde, yo Jehová que escudriño los corazones. Pero al fin, ¿escucho a mi corazón o no lo escucho? Cuidado. Si caminas con Dios en su voluntad, vas a tener, como lo dije al comienzo, sueños, planes, anhelos, metas, deseos, para que desees las cosas a las que el Señor te ha llamado a hacer. Porque si no, ese corazón engañoso, ojo, engañoso, perverso, ¿de dónde salen los malos pensamientos y las malas intenciones? ¿De dónde sale? Del interior del corazón del hombre. ¿Me hago entender? Cuando caminamos con Dios, los anhelos, los propósitos y los sueños van a estar alineados con Dios y de esa manera podemos simplemente deleitarnos en la presencia del Señor y Él concede los anhelos y allí podemos escuchar a nuestro corazón. Correcto. Pero si no caminamos con Dios, ahí hay un warning, precaución, ojo, cuidado, porque el corazón es engañoso, perverso y nos va a pedir simplemente cosas para nuestro deleite. No para el deleite con Dios, sino para nuestro egoísmo. De acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi necesidad. Ya el Señor lo respondió cuando dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Piden para sus deleites, piden para su egoísmo, satisfacerse a sí mismos. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Escucha tu corazón cuando estés en la perfecta voluntad de Dios. Y entonces allí tu corazón te dirá, wow, qué bueno poder servir a Dios, hacer esta obra para Dios. Esa es la voluntad de Dios y es el anhelo de tu corazón, servir a Dios, compartir la palabra de Dios con otras personas. Qué bueno. Pero si mi anhelo es egoísta, tu corazón allí te está engañando. Entonces,
Es importante que tengamos cuidado con esto. Escucha tu corazón siempre y cuando, dice la Biblia, siempre y cuando estés alineado con la voluntad de Dios. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No, el Señor no te va a conceder los deseos de tu corazón si son negativos, si son egoístas, si son destructivos. Y número 8, con eso termino, mire bien también las circunstancias. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Ok, número 8, mire las circunstancias. Dios muestra claramente su plan, su propósito para con nuestras vidas, al alinear las circunstancias de manera obvia. Y también nos muestra que su voluntad no es que hagamos las cosas de la misma manera, sino que cambies el mal rumbo de nuestra vida. En una ocasión, los discípulos del Señor, por ejemplo, dice en Hechos 16:10, hay un pasaje, dice, después que pasaron por Frigia, por algunas ciudades, por la región de Galacia, dice, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Y hay ocasiones en que el Señor nos va a prohibir, no vayan a esa ciudad, no vaya por ese camino, no hagas lo que estás pensando hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene mejores planes para contigo. Dice, después que llegaron a Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando por Misia, dice, descendieron a Troas. Y en una visión se les apareció a Pablo en la noche un macedonio, un hombre de Macedonia, se puso en pie y dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Después que vio la visión, al instante tratamos de ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado para predicarles el Evangelio. Hay circunstancias en la vida, circunstancias. Decía hace un momento el ejemplo de la guitarra. Muchas ocasiones en que nosotros queremos tocar guitarra y no lo vamos a poder hacer por mucho esfuerzo que tengamos, por muchas lecciones que aprendamos, por mucho tiempo que le dediquemos. Pero hay personas que tienen ese don innato de tocar un instrumento o de ser oradores, esa habilidad, ese talento que solamente Dios te da. Pero hay circunstancias en que definitivamente no nacimos para. ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? Vuelvo y te pregunto. Yo nací para... ¿No sabes la respuesta? Dios te la quiere dar. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene una meta bien definida y tiene un plan contigo. Simplemente para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número 1, ya lo decíamos, caminar con Él. 2, escuchar al Espíritu. Dejar que Él tome mi corazón y mi vida, y ahora sí el Señor quiere revelarte cuál es su voluntad para que tú y solamente tú la logres hacer, la logres cumplir. Tienes un papel y nadie más va a poder encajar en ese papel, en ese traje. Llega a mi mente una ilustración que los hermanos de José, el personaje bíblico, el que fue en Egipto el segundo después del faraón, José, el de Egipto. Los hermanos de José le tenían mucha envidia, demasiada envidia, porque el papá le había hecho, fabricado, regalado un traje de muchos colores, pero era solamente del tamaño de José. Cuando le lograron quitar la túnica a José, ninguno de ellos la pudo usar porque a ninguno le servía. Le quedaba muy pequeña, le quedaba muy grande, le quedaba muy ajustada. No pudieron ninguno de ellos disfrutar de la túnica y lo que pudieron hacer con ella más bien fue rasgarla. Nadie más va a poder cumplir ese papel, nadie más va a poder cumplir ese objetivo en las manos de Dios que tú, pero depende de ti. Depende de que le entregues esta mañana, ahora mismo, este día, esta noche, este momento, tu voluntad, tu corazón, tu mente, tus anhelos, tus sueños, tus metas a Dios, porque Dios tiene y quiere contigo hacer de ti una persona extraordinaria, bajo su voluntad. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para conocer cuál es la voluntad de Dios entonces? Permíteme guiarte en una oración para que Dios tome el control de tu vida
y de esa manera tengas la dirección adecuada que Él quiere darte para ti ahora mismo. Te invito para que allí donde estás cierres tus ojos un momento, inclines tu rostro y le digas: Señor Jesús, sé que me amas, entiendo que te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero, Señor, esta mañana, quiero, Señor, esta tarde, quiero, Señor, en este momento, en este día, entregarte mi mente, entregarte mi corazón, entregarte mi vida. Te abro la puerta de mi vida de par en par y te invito para que vengas a morar en ella. Habla mi vida, habla mi corazón. Te entrego mi voluntad. Haz con mi voluntad, con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos, con mis emociones, conmigo completamente, la clase de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por entrar a mi vida y darle un nuevo rumbo, un nuevo propósito, un nuevo destino al cual tú me has llamado. Gracias, Señor. En tu nombre te doy gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando me llames yo pueda feliz responder a tu llamado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que esta mañana hayamos podido, esta tarde, donde quiera que estés en este momento, en este instante, conectarnos un poco más con Dios a través de la palabra en vivo. Gracias por la sintonía. Un servidor, William Delgado. Déjame tus comentarios, por favor. Voy a estar orando por ti, si me permites, en el nombre del Señor Jesús, para que iniciemos un nuevo tiempo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias. Voy a desconectar. Así que déjame tus comentarios y que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias, bendiciones.